Capítulo 14. El flamante evento había finalizado. Kina y Patrice regresaron a sus habitaciones. Prácticamente Kina recorría los pasillos del hotel con los lujosos tacones en su mano. Los turistas del hotel miraban con algo de gracia, pero la autenticidad de la joven no iba a cambiar. No cambiaría su forma de ser a pesar de encontrarse en uno de los hoteles más lujosos del mundo. Jamás aparentó ninguna situación. No necesitaba hacerlo. Porque así era Kina, un alma absolutamente libre. Lo que menos le importaba era la opinión de la gente y los prejuicios. Su manera impulsiva de vivir era lo que inspiraba a las personas. No producía envidia, sino admiración. Cualquier individuo querría adoptar su filosofía de vida. Era una forma de disfrutar la vida, de vivir intensamente sin arrepentirse de nada, más que de haber dejado que su ser amado se alejara de ella. Eso era lo único que había opacado su alma. Nunca había pasado por algo así. La joven decidió contarle a su manager la hermosa noticia que recibió horas atrás. Lo invitó a su habitación para tomar un café. Regresarían a Estambul en la mañana. Patrice, al escuchar ese milagro, no pudo contener sus lágrimas. Su amigo fue el primero en sentir ese dolor tan agudo y angustiante que produjo leer cada una de las líneas de esos estudios médicos que la ciencia erróneamente había otorgado. Podía creer que algo distinto pasaría. Contaba con un grado de esperanza que prefirió no compartir con su amiga. Sabía que algo hermoso iba a ocurrir. Guardaba una pequeña intuición. De regreso a Estambul, Kina respiraba profundo cada aroma de su tierra. En su primer día a orillas del Bósforo, recorrió a pie todos los detalles de la costa. La sensación de llevar una vida dentro suyo era tan hermoso como el perfume de las flores, como el cantar de los pájaros. Todo era de colores tan vivos, cada sonido, hasta el hombre que pregonaba vendiendo símits en la acera. Lo disfrutaba como nadie, sonriendo, pensando en su pequeño. No veía la hora de confirmar tan hermosa noticia con un estudio de ultrasonido. Lo primero que hizo fue apuntar una cita con su especialista. Aquel hombre no podía creer tan hermoso milagro. Decía que luego de escuchar sus palabras merecía renunciar a su profesión. Una vez más, el destino y la naturaleza daban una lección de vida. Jamás se debe caer en la desesperanza. Jamás se debe juzgar al destino, sino que se debe ser paciente. Nada en esta vida está marcado. Todo está perfecto, Kina. Tu bebé está muy saludable, dijo el doctor sonriente, mientras pasaba el sensor de ultrasonido sobre su vientre. El corazón de la joven desbordaba felicidad. La sonrisa de Kina iluminaba toda la habitación. Ahora es tiempo de cuidar mucho de tu salud. Ya no te recomiendo tantas locuras. Debes tomarte la vida con calma, agregó el especialista, como si en el fondo conociera a Kina como la palma de su mano. La muchacha rió. Ese consejo era un tanto difícil de seguir para alguien como Kina, pero haría lo que fuera por su bebé. No pasaron muchos días hasta que transmitió su hermosa noticia a su padre. A decir verdad, el señor Mustafa ya lo sabía. En realidad estaba al tanto de la otra noticia, la más triste. Pero fue Patrice quien se la había transmitido meses atrás, cuando supo sobre los resultados médicos tan devastadores. Realmente no podía callarlo. Además de que necesitaba compartir su angustia, su padre debía saberlo. Se trataba de su amada hija. Cuando supo aquello, por supuesto, el doctor Osgurluk sintió dolor en su pecho, pero esto último hizo florecer su alma, al saber que milagrosamente sería abuelo de una criatura que el cielo había enviado. Se dirigió al amplio deck de su mansión y respiró hondo. Miró las bellas flores del invernadero y mirando al cielo sonrió, como si su amada ajena lo observara y en ese instante compartiera su misma felicidad. Quizá había sido ella aquel ángel que mandó un importante encargo, cambiar el destino de su preciosa hija, quien más lo merecía. Un alma tan pura que ese sufrimiento había destruido. Pero ya todo había pasado. Mustafa recordó a su yerno, aquel muchacho ruso de ojos marrones y educados modales. A pesar de la distancia y de no conocerlo muy bien, lo amaba como a su propio hijo. Trae tus cosas. A partir de hoy volverás a vivir conmigo.
No, Baba, no puedo hacer eso, respondió Kina. Mi vida está en el centro de Estambul. Por el momento haré una vida tranquila, siguió. Pero debes saber que ya tengo ocupada mi agenda por los próximos 2 años. Eso incluye viajar a América también. ¿América? Interrogó su padre. Kina tenía unos cuantos nuevos proyectos a los cuales concurrir. Estaba deseosa porque su pequeño conozca el mundo. Un hermoso evento la haría cruzar el océano Atlántico. Esta vez trataba de una iniciativa de UNICEF Argentina, donde participaban niños del mundo entero. Desfiles de Yves Saint Laurent y Prada, quien recién comenzaba a instalarse en el país. Cada nación era representada por 7 niños de distintas culturas, modelos profesionales y aficionados. En el continente el frío se alejaba, por lo que los organizadores decidieron preparar las instalaciones y pasarelas sobre una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad, la imponente 9 de Julio, con el cruce de la calle Corrientes, donde se encontraba el obelisco porteño, símbolo nacional argentino, lugar donde podrían concurrir millones de personas y disfrutar al aire libre. En dicho evento no solo habrían desfiles, sino que también participarán a beneficio cantantes solistas de lujo de toda la región. Y en la apertura, nada menos que una importante compañía de tango. Kina estaba muy entusiasmada. Nunca había viajado a Buenos Aires, pero sí conocía su cultura, sus costumbres. Había tomado clases de tango cuando era adolescente, una danza a la cual le tenía mucha curiosidad. Decidí también viajar a Nueva York. Esto será el próximo año, dijo Kina mirando a Patrice. La revista Vogue me quiere en la tapa, agregó mientras acariciaba su vientre. Patrice miraba al suelo, asintiendo con la cabeza. Eran demasiados proyectos, pero la joven no quería perderse ninguno. La idea de viajar a los dos la motivaba. Mustafa acercó su mano y también la apoyó sobre su vientre. Acostúmbrate, muchacho. Esta es tu madre. Siempre le gustó viajar al mundo. Definitivamente la malacostumbré. Dijo Mustafa. ¿Y si es niña? Kina rió. No digas eso, Baba. Es parte de mi trabajo. Cuando comencé esta carrera, sabías que era así, agregó. Lo sé, mi sultana. Ojalá tu madre viera todo lo que yo veo, dijo con lágrimas. Kina abrazó a su padre. Patrice tomó una flor del invernadero y se la entregó a Kina. ¿Cómo así? Dijo la muchacha. ¿De qué me perdí? Preguntó Patrice, confundido por su pregunta. Kina recordó a Dan, quien había traído exactamente una flor como esa en sus manos. Ese flash parecía tan real como si el tiempo no quisiera que Kina olvidara esos detalles, que lo recordara todo a cada instante, aunque se apenaba por momentos de su futuro incierto, pero su condición le había devuelto la esperanza. Estambul, Turquía, año 2035, septiembre. El tiempo se aceleró. El corazón de Kina latía por 2. Una sensación maravillosa recorría su cuerpo. La maternidad había llenado sus días de felicidad. Los tulipanes amarillos tenían un aroma más profundo que antes. Casualmente por su color alusivo al sol y a la vida, ellos representaban lo positivo, la alegría. Cada día de su vida, en sus tardes solitarias, Kina tomaba su libro de lectura, se dirigía a la plaza Sultán Ahmed y siempre se sentaba en su banco preferido, a un costado del hermoso árbol donde juró su amor, donde su deseo cobraba vida, tener un hijo en su vientre. Jamás imaginó que se haría realidad. Esos días solo fueron guardados en su corazón y en su memoria como caricias que envolvían su alma. Danila, en sus momentos más desesperantes, sabía llenarla de amor. Kina acariciaba su vientre que crecía día a día. Algunos pocos meses habían pasado desde la dulce noticia. Aún no había decidido qué hacer con su carrera en esos meses. Era parte de su identidad, su profesión, pero también la vida que llevaba dentro era todo, una parte de Dan de la que jamás se alejará. Aunque una nueva convocatoria la inquietaba demasiado. En esos días había sido invitada a Sudáfrica, Ciudad del Cabo, para participar como jurado en Africa Fashion Week. Pero en coincidencia, a poco más de 100 kilómetros al sur del continente, en la ciudad de Hermanus, cada año se organizaba a fines del mes de septiembre el Festival de las Ballenas. Era el más antiguo y el más grande de la costa del Cabo.
Se celebraba la llegada de las ballenas y toda la vida marina. El segundo destino le gustaba más. Decidió viajar, insistió a Patrice para que la acompañara. Era quien asistía a todos sus pequeños caprichos en esta particular etapa. Kina de por sí era una mujer muy efusiva, pero el embarazo la potenciaba aún más. La extrapaciencia de su manager era incalculable. El Fashion Week era uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. El evento suele durar aproximadamente una semana y consiste en una colección de shows de pasarelas donde las grandes marcas, diseñadores y casas de moda muestran los últimos diseños de la temporada. Un evento imprescindible para los periodistas de moda, investigadores de cultura visual, modelos, fotógrafos, vestuaristas, diseñadores y aspirantes a diseñadores de moda. El evento ocurre 2 veces al año, en distintas ciudades del mundo, en febrero y casualmente en septiembre, con varios meses de avance a la nueva temporada, para permitirle a los periodistas, diseñadores y compradores un vistazo a los diseños de ropa más importantes del presente y las tendencias del futuro. Hay dos tipos de eventos durante el Fashion Week: la ropa masculina y la femenina. Cada ciudad tiene shows particulares. Por ejemplo, en París suelen presentar el show de Haute Couture, alta costura, y en la ciudad de Nueva York se suele plantear pasarelas solo de vestidos de novias. Desde hace décadas, el continente africano no ha sido menos, dando espacio a importantes diseñadores nativos. Desde finales de los años 60, África se ha inspirado en Yves Saint Laurent, un símbolo en el mundo de la alta costura en Marruecos y también en otros países. Saint Laurent no es el único referente, también lo son Paco Rabanne y Givenchy, entre otros. En el propio continente africano, el dinamismo es real, especialmente en un país como Sudáfrica, donde importantes diseñadores como David Lalé y Kotatsu Zoletsi triunfan, pero también los nigerianos como Amaka Osakwe y Duro Olowu. Lo admirable es que estos han conquistado el mercado norteamericano y sus colecciones han seducido a Beyoncé y Michelle Obama. Entre los estilistas africanos de la nueva generación está también la ugandesa Gloria Wawamuno, la senegalesa Adama Paris, el camerunés Martial Tapolo, el marroquín Karim Tassi y muchos más. Son grandes profesionales, valientes que dignifican a sus países en el occidente, donde la mirada sobre África está contaminada por la desinformación y los estereotipos. Estos nuevos creadores han roto con muchos tópicos sobre el continente africano y marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Proença Soler, Barbara Bui, Burberry, Gucci o Dries Van, por lo que Kina sentía orgullo de participar en un evento como tal. La moda africana había marcado tendencia hace muchos años y sin duda tenía la mirada del mundo. El evento potenciado por UNICEF era el lugar justo para acercarse al mar, saber que estaría cerca, cerca de Dan, de sus orígenes, de su ciudad natal Novorossiysk, en Rusia, donde su padre, un pescador común, trabajaba todas las mañanas con sus redes en una pequeña bahía como aquella, con cargueros provenientes del Egeo, como si aquello conectara sus pensamientos. No quería olvidarlo, olvidar sus recuerdos, su historia. Quería al menos poder contarle a su pequeño cada detalle. Su tarea en el evento de Sudáfrica era participar como parte de un importante jurado. Kina era una modelo reconocida mundialmente. Su presencia relucía, brillaba y marcaba una diferencia en el mundo de la moda, que no cualquiera podía hacerlo. El Africa Fashion Week era un desfile de gran categoría. Las bellas modelos africanas sentían curiosidad por Kina O'Brien. Muchas de ellas eran sus admiradoras, seguidoras desde muchos años, desde inicios de su carrera. Era una de las pocas mujeres que dedicaba su vida social en cada rincón del planeta. Kina era una inspiración. Para ella era un halago. La joven siempre mantenía su humildad muy latente. Realmente le daba vergüenza que fuera tan halagada. Sabía que muchas de ellas triunfaban y brillaban por sí solas en el ambiente. Sentía orgullo. El evento realmente fue asombroso. Luego de que toda la prensa realizara reportajes a todo el jurado, especialmente a Kina, y finalizara las sesiones de fotos con el grupo organizador y las modelos que participaban en los diferentes desfiles, fue el momento de partir a la ciudad de Germanus como lo había planeado.
Allí pasaría sus últimos días en el continente. A pesar de su condición y el clima frío de septiembre, Kina decidió viajar por vía marítima hasta allí. En verdad estaba loca, pero nadie le quitaría su locura. Rentó un pequeño ferry de forma particular. No esperaba tener ningún espectáculo en el trayecto. El viaje era de solo 1 hora. Pero a pocos minutos de partir, lo más hermoso ocurrió. El avistaje de ballenas había comenzado. Esas imponentes criaturas maravillosas saltaban a lo lejos con sus increíbles piruetas. Se acercaron al ferry jugando entre ellas, merodeando entre las olas, dejando que Kina vea un espectáculo increíble. Recordaba a los delfines que recorrían el Bósforo, los que alguna vez había visto de pequeña junto a su madre, ambas criaturas hermosas que la naturaleza nos regalaba. La muchacha se acercó y apoyó en el barandal del ferry. Miraba a Patrice con emoción, aunque el manager tenía pavor y mareo por la alta marea. El barco se mecía intensamente, pero Kina parecía una niña. Disfrutaba cada segundo de ese paisaje. Tomó unas cuantas fotografías con su cámara. Luego, en una pausa, acarició su vientre pensando en el padre de la criatura. Si tan solo pudiera disfrutar todo aquello junto a él, sería la mujer más feliz del mundo. Turquía, 2035. Frontera turco-siria, 7 de febrero. El viento era tan fuerte que me helaba la sangre. A pesar de eso logré cruzar. Omer y Salí quedaron atrás. Los capturaron. Eso destruyó mi alma. Mis compañeros, mis hermanos. Sabía que no podía mirar hacia atrás. Ese era nuestro plan. Debía continuar a pesar de todo. Conseguí más hombres, más armas. La libertad estaba cerca. Debía resistir. Ser fuerte para mi pueblo. Los caminos eran helados. La intensa noche de invierno me azotó. No estaba preparado. A decir verdad, ningún ser humano en mis condiciones lo estaba. Pero mi voluntad era grande. Alá podía ayudarme. Estaba en su tierra. Turquía, eres hermosa, pero jamás creí conocerte de esta forma. Mi visita era pasajera. No creí que volvamos a vernos. Eres mi camino a la esperanza. Mis sueños están en tus manos. Tengo la certeza de que tus caminos me guiarán. No llevo un mapa, pero puedo orientarme bastante bien. Soy bueno en esto. Ojalá fuera diferente. Debía continuar. Buscar un transporte para llegar más rápido, antes de perecer. Un buen hombre que pudiera acercarme a la frontera búlgara, pero nadie jamás aventaría a un pordiosero, a un peligroso hombre que caminaba por los costados de la ruta nevada, lleno de sangre, sucio y debilitado. La suerte me acompañó. Un camión con cargamento aún estacionado se dirigía en la misma dirección. Decidí subir como polizón. Quizás si me descubría no iba a tener problemas de aventarme. Seguro que es un gentil ser humano. Poco tiempo después descubrí que no era así. Detuvo su marcha al escuchar ruidos extraños. Abrió el acoplado de su camión y me iluminó con su linterna. Me arrastró al pavimento, en la inmensidad de la noche y con la intensa nieve sobre mi espalda. Allí dejó mi cuerpo librado al azar. Ese fue mi destino. Seguí caminando algo perdido. Tenía que descansar algunas horas escondido en el frondoso bosque, pero sin dormirme, porque la hipotermia podría jugarme en mi contra. Alá, no lleves mi alma, no ahora. Necesité resistir el frío. Pasaron horas. Volví a la ruta luego de que los agentes fronterizos turcos por poco me atrapen. Salí a la vista de todos, al duro asfalto, pero tuve otra suerte. Una camioneta apareció de la nada y me arrolló. Me golpeó tan fuerte que salí despedido a unos cuantos metros de distancia. En ese instante creí que moría. Todo estaba oscuro. Mis ojos se cerraron. No podía moverme. Creí fracturarme la cadera. Mis sueños se evaporaron, como la pequeña brisa de un verano. Mi rostro pegado al pavimento helado me obligaba a permanecer así, sin poder salir de la agonía, hasta que un ángel se acercó a mí. Un ángel. ¿Es este el final? Una voz me llamaba, un llanto silencioso. Mis ojos estaban perdidos. Mi mirada aún era turbia. Un brillo plateado se acercaba.
Mis ojos debieron cerrarse una vez más. Permanecí inmóvil. Mi cuerpo no respondía. Mi dolor era muy intenso. El brillo era su vestido, una niña triste que me miraba con susto. Me resultaba tan familiar. Dios mío, ¿será? ¿Ese ángel había vuelto? ¿O es que ya había llegado al paraíso? ¿Estoy muerto? Qué lindo es morir. No era así. Mi corazón estaba más vivo que antes. Volvió a latir aún con más fuerza en el instante en que la vi de cerca. Mis ojos veían todo más claros. Ese lucero se acercó a mí con tanta tristeza. No podía hablar. No sabía qué decirle. Mil pensamientos vinieron a mi mente. Si decía alguna palabra, ella podía asustarse. Podía alejarse. Era un completo extraño que yacía en el frío y rugoso pavimento. ¿Qué podía hacer? Solo disfrutar de su dulce rostro, su bella voz. Ella me hablaba. Oh, Alá, no lo hagas. No llames a nadie con tu teléfono. Rusia, año 2039. 50 kilómetros de Novorossiysk. 5 de junio. Una hermosa anciana de ojos claros y pelo color castaño ondulado arrojaba un balde de agua al costado de su morada. Su rostro curtido y sus manos de costurera eran tan dulces como su sabiduría. Aquella mujer sintió mi voz, la voz de un joven que la miraba con curiosidad. Estaba emocionado, fuera de mí mismo. Nuestros corazones se llamaban entre sí. Se buscaban hace años, pero la distancia era demasiado grande. Los sabores amargos de la guerra podían ser devastadores. Su pequeño hijo había sido arrebatado de sus manos cuando aún tenía solo 6 meses. Un pequeño bebé que comenzaba a vivir. Mamá, dije en ruso algo confundido y con los ojos vidriosos llenos de lágrimas. Inmediatamente la dama dirigió la vista hacia mí. Su alma se inquietó. Se acercó a mí y me miró intensamente a los ojos, repasando mis pupilas, mi pelo, mi rostro. Podía intuir que era su hermoso muchacho, su auténtico hijo. Hijo mío, exclamó en ruso, casi sin voz, agitando mis brazos. Su abrazo fue eterno. No quise despegarme de ella. Mamá, por fin te había encontrado. No podía ser de otra manera. Mi ángel me había regalado otro trozo de vida. Kina me había dado una dirección en Bulgaria, aquella que poco tiempo después me ayudaron a rastrear el camino hacia mis orígenes, hacia mi amada Rusia que tanto extrañaba.